Hola, hola chicos, buenos días. Hoy día martes 13, en la clase del electivo de educación física, vamos a ir viendo algunos conceptos nuevos que probablemente no los hayan visto hasta el día de hoy. Uno es el TMB, que es la tasa metabólica basal, el GET, gasto energético total, y el otro es el CAF, ¿ya? CAF. Eh, Cada uno de ellos les va a servir más adelante para ir desarrollando algunas tablas. Les voy a mostrar algunas tablas para que vayamos viendo se me olvidaba, el CAF es el coeficiente de actividad física, ¿ya? Cada una de esas tablas después que vayamos viendo les va a servir para que en el futuro sepan ir adaptando las cargas físicas con los objetivos que ustedes tengan, ¿ya? O con los objetivos que se propongan. Ya vamos a ver después, más adelante, no en esta clase, vamos a ver algo de nutrición de manera eh, bien somera. Vamos a ver la división de alimentos, ¿ya? No necesariamente la tabla alimenticia o la pirámide, para que esos son conceptos que quizás ya están más aprendidos en cuarto medio, pero sí vamos a ver algunos detalles que tienen que ver con el consumo de los minerales, vitaminas, los carbohidratos, cómo trabajan en el cuerpo, cómo se van acumulando también. Bien, entonces, como les comenté, el día de hoy les voy a compartir pantalla, les voy a mostrar primero una tabla, les voy a mostrar una tabla de hoja de cálculo, que es algo con lo que trabajaremos más adelante, ¿ya? Si se da la posibilidad, yo creo que, según lo que tengo planificado, la próxima semana, porque mañana vamos a continuar con el tema de la introducción teórica. Bien, ya, les voy a compartir la hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo que ustedes ven aquí está dividida, voy a ocultar esto, está dividida en varias partes. La voy a agrandar un poquito para que vean. Ya, la tengo dividida en varias partes. Lo primero es que hay que modificar el año. Entonces, 2021 y lo empezamos a tirar hacia abajo. Esta hoja de cálculo va a ser para ustedes. Cada uno de ustedes va a tener, va a contar con ella. En esta hoja de cálculo aparecen detalles que son quizás, quizás de ustedes. Oh, por ejemplo, aquí dice TMB, ya les comenté que era la tasa metabólica basal. Ya, aquí aparece el grado, la letra, el género, y aquí, por ejemplo, aparecen los datos de Laura. Laura Fuentes, Orqueta, aparece la fecha de nacimiento, y aquí comienza la magia. La tasa metabólica basal, después vamos a ver que existe un rango de 10 a 17 años, y existe otro rango que es de 18 a 30, ¿ya? Dependiendo de la edad que ustedes tengan, se realiza un cálculo distinto. Entonces, por ejemplo, si yo juego de manera ficticia y pongo que eh, Laura pesa 65 kilos, es un ejemplo nada más, ¿ya? Me va a dar que la tasa metabólica de Laura son 1562 calorías. ¿Ok? ¿Y de qué me sirve ese dato? Ah, eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Y esa hoja de cálculo yo se las voy a entregar. Después primero vamos a ver cómo se trabaja en ella o qué es la tasa metabólica basal. Aquí está la misma tabla, pero para los varones. Benjamín, ya, los nombres, la fecha de nacimiento. Bien. Después viene otra tercera tabla, que es el GET, que es el gasto energético total, y nuevamente empiezan a aparecer ustedes. ¿Ya? Hay que cambiar el año, sí. Esto es algo que vengo trabajando desde el año pasado, no fue algo sencillo. Y necesitamos algunos datos, por ejemplo, la edad, el coeficiente de actividad física, la altura y el peso. Con esos cuatro datos
se hace el cálculo matemático y se llega al resultado, que es el RE. ¿Qué es el RE? Requerimiento energético, ¿ya? Yo sé que a lo mejor muchos de estos conceptos que les estoy planteando ahora son algo complejos, pero a medida que vayamos interiorizándonos con ellos, se van a dar cuenta de que no es tan difícil de atender. Bien, vamos a irnos aquí. Bien, recuerde que cuando estoy compartiendo pantalla no puedo leer el chat, así que si tiene algún comentario, no sé, profe va muy rápido, profe más lento, ¿le puede sacar foto a la diapositiva? Sí, le puede sacar foto. Si quiere, más adelante se la puedo incluso hasta compartir, me la pide por correo, se la hago llegar, no hay dificultad con eso. ¿Ya? Bien, entonces vamos a comenzar. ¿Qué es la tasa metabólica basal o TMB? La tasa metabólica basal como cantidad mínima de energía que una persona necesita en estado de reposo para llevar a cabo aquellas funciones vitales necesarias que necesita el organismo, como por ejemplo el latido del corazón, la respiración y la temperatura corporal. Por ejemplo, los latidos del corazón son involuntarios, al igual que la respiración. El tema de la temperatura quizás lo pudiésemos regular con la vestimenta que llevemos, ¿ya? Pero es de manera involuntaria que se trabaja. Si es de manera involuntaria, sería con el sistema simpático o el parasimpático. ¿Cuál sería el concepto que se debe a las actividades que necesita nuestro cuerpo? Si es el sistema simpático o el parasimpático. Sistema nervioso, simpático o parasimpático. ¿Lo han visto eso? ¿Lo reconocen? Profe, pero ¿cuál era la pregunta? Muy bien. Estamos hablando de la tasa metabólica basal. La tasa metabólica basal es la que nos permite, ¿ya? Realizar cosas de manera involuntaria, como por ejemplo el latido del corazón, la respiración, la temperatura corporal, que somos cosas que nosotros no controlamos. Eso corresponde a nuestro sistema nervioso parasimpático o el sistema nervioso simpático. ¿Parasimpático? Muy bien, exacto. Ujú. Todo lo que nosotros no desarrollamos de manera voluntaria es parasimpático. Por ejemplo, yo quiero mover la mano, ¿ya? Yo le di una indicación, eso es simpático, ¿ya? El parasimpático es lo que yo no hago. Entonces la tasa metabólica basal es todas las calorías o toda la energía que yo necesito para las funciones básicas, que son el latido del corazón, respirar, la temperatura. Por ejemplo, cuando usted come, ¿ya? Recibe una ingesta calórica, X, ¿ya? Esa ingesta calórica hay un porcentaje que se almacena en nuestro cuerpo y hay otro porcentaje que se desecha a través de las fecas, ¿ya? Eso que se almacena, existe un momento que la tasa metabólica basal lo quema y lo utiliza, ¿ya? Y existe otro momento en que el CAF, que es el coeficiente de actividad física, lo toma, lo quema y lo utiliza, ¿ya? Y hay otro que es el gasto energético total, que toma lo que tiene almacenado, lo utiliza, y ahí se va provocando una diferencia entre lo que estoy consumiendo con lo que estoy quemando, ¿ya? Ya sabemos que lo quemamos de tres maneras: a través de la tasa metabólica basal, el gasto energético total y el coeficiente de actividad física. Todo lo que yo consuma que no queme o que no deseche se va acumulando y eso puede provocar un sobrepeso o un tipo de obesidad. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bueno, muchas gracias. Entonces vamos a la siguiente diapositiva.
La siguiente diapo nos enseña a calcular la tasa metabólica basal. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Cada uno de ustedes se va a diferenciar en la tabla, ¿ya? Por género, hombre, mujer, ¿ya? Se va a identificar según la edad. Si tiene 17 años, realizará ese cálculo. Si tiene 18 o más, realizará el siguiente cálculo. Bien, entonces, tome un cuadernito o con su mismo celular y calcule. En el caso de los varones, si tiene entre 10 y 17 años, ya que pueden haber algunos en cuarto medio con 17, o si no, con 18, calcule 17,686 por su peso. Si no tiene su peso, Profe, y si calcule un no sé estimativo. cuánto peso, ¿Perdón? si no sé cuánto peso, Si no sabe cuánto es su peso, calcule un estimativo. ¿Ya? Por último, pongo un número ficticio, ¿ya? Para que pueda calcular la tasa metabólica basal. Por ejemplo, ya, si no tiene ningún número, calcúlelo con mis datos. ¿Ya? Yo peso 65 kilos. Entonces, como tengo 36 años, debería usar la edad entre 30 y 60. Entonces tomo y voy a la calculadora. Es un ejercicio sencillo, matemático. Es 11,472 por 65, que es mi peso, más 873,1. Eso me da 1668 calorías. Eso es lo que yo necesito. 1618 calorías. Con 1618 calorías, que es el cálculo que yo saqué, ¿ya? Y el cálculo que ustedes obtengan, eso es lo que deberían consumir para mantener su peso. Para subir su peso, ¿ya? Debe trabajarlo con porcentajes. El resultado que obtuvo le agrega un 10% más si quiere subir de peso. Ejemplo, yo con 1618 calorías mantengo mi peso, que son 65 kilos. Si quiero subir de peso, debo aumentar en un 10% la ingesta calórica. ¿Cómo sé cuánto es el 10%? ¿Ya? Entonces los 1618 los divido en 100, los multiplico por 10 y me va a dar, como son números cerrados, me va a dar 161. ¿Ya? Entonces, a las 1618, que son mis calorías, ¿ya? Les voy a agregar 161. Y me va a dar 1780. Entonces, en vez de estar consumiendo 1600 calorías, voy a tener que empezar a consumir 1700. Y eso va a permitir que yo suba de peso. Obviamente, la calidad de las calorías que yo consumo, ya tenemos que ver si son grasas monosaturadas, polisaturadas, si son carbohidratos, azúcares. Eso lo vamos a ir viendo más adelante. Pero ya sabemos cómo calcular nuestra tasa metabólica basal. Les recomiendo, les recomiendo que les saque una foto a la pantalla donde aparece el cuadrito, porque después va a ser súper importante. ¿Pudieron calcular su tasa metabólica basal? sí. Sí, súper. Profe, en el caso de que uno, o sea, porque a mí me salieron que tenía 1923, eso, 1923 me salió. Claro, Eh, 1900 calorías. Tendría que consumir. Eso es lo que debes consumir para seguir manteniendo tu peso. Si quieres bajar de peso, ya debes empezar desde el 10% a bajar. Ah, ya, porque hice el bajar el 10% y son 1731. Claro, entonces debes hacer la resta entre las 1900 y las 1700 y debes dejar de consumir 200 calorías.
para comenzar a ver algunos beneficios con el tema del peso. Si es que es ese tu objetivo, ¿ok? Ahora, ¿cuál es el tema? ¿Cómo voy a saber cuántas son 200 calorías? ¿Cómo lo calculo? Entonces, más adelante vamos a trabajar con el tema de la alimentación, la cantidad de aporte energético y calórico de cada uno de los nutrientes, para ir viendo cómo se refleja 200 calorías menos, para ir eh, acumulándolas o ir bajándolas. ¿Ya? Vamos a la siguiente diapo. Bien. Luego de la tasa metabólica basal, tenemos el CAF, que es el coeficiente de actividad física. El coeficiente de actividad física se divide en la cantidad de actividad física que tú realizas en la semana. Si lo llevamos a los estándares nacionales del MINDEP, que es el Ministerio del Deporte, o del IND, que es el Instituto Nacional de Deporte, ya a través del Ministerio del Deporte, dice que para considerarte una persona activa debes realizar 1 hora de actividad física diaria. Si realizas 3 veces a la semana 1 hora de actividad física, te consideras una persona medianamente activa. Si realizas menos de 3 veces a la semana ejercicio, te consideras una persona sedentaria. Vaya usted de manera individual viendo cómo lo consideraría el Ministerio del Deporte usted. Si lo consideraría activo, sedentario o medianamente activo. ¿Ya? Y el CAF también nos entrega una tabla. La tabla es la siguiente. También los divide por edades y también los divide por género. Si usted tiene una carga activa, ya vamos a ir desde la más básica. Ya, lo primero es identificar el género, que son varones o damas, ¿ya? Hombre o mujer. Luego, si se fija en el primer cuadro, lo identifica como sedentario, ¿ya? Y ahí especifica qué es lo que es sedentario. Actividades laborales, actividades del hogar, caminar, al autobús, eso es sedentario. Una actividad ligera, estoy en aquellas personas de 30 a 60 minutos diarios de actividad física moderada. Por ejemplo, caminar de 5 a 7 kilómetros. Las personas activas son aquellas que realizan mínimo de 60 minutos de actividad física, ¿ya? Y las personas muy activas, que ya serían las personas que tienen alto rendimiento, las personas que se dedican a hacer deporte, como por ejemplo, no sé, eh, un futbolista, un tenista, que son personas que se dedican a eso, son consideradas muy activas, ¿ya? Entonces, con ese cálculo, debo saber qué soy yo. Soy sedentario, ya soy activo, soy medianamente activo, o ligera en este caso. ¿Ya? Y ahí identifico 1, 1,13, 1,26, 1, ¿ya? Tengo que identificar también el género. Ojo, ojo, siempre es importante el tema de la coma, es un detalle no menor, ¿ok? Entonces ahí ya saben cómo se trabaja el CAF. Y el CAF, ¿para qué nos va a servir? Ya vamos a ir viendo. Para calcular el gasto energético total. Ya tenemos la tasa metabólica basal, que es lo que yo necesito para mantenerme en mi vida diaria. ¿Ya? Si a eso, si a eso le aumento el CAF, que es el coeficiente de actividad física que yo tengo, si soy sedentario, medianamente activo o activo, voy a tener el gasto energético total. ¿Para qué me sirve el gasto energético total? Para ver cuál es la cantidad de energía calórica que yo necesito durante todo el día, desde que me levanto hasta que me acuesto e incluso cuando estoy durmiendo. Porque cuando estoy durmiendo también realizo un gasto de energía que está considerado en la tasa metabólica basal. ¿Ok? Entonces, ya tenemos
otro antecedente que es el gasto energético total. Y aquí la cosa se pone compleja. Porque para calcular el gasto energético total, debemos realizar toda esta ecuación, que es una ecuación que a simple vista se ve un poco compleja. Primero te habla de RE, que es el RE, el requerimiento energético, que es lo que yo necesito trabajar, ¿ya? Esto está nuevamente diferenciado por género, ¿ya? Niños y niñas, damas y varones, mujeres y hombres, ¿ya? Está diferenciado. RE, requerimiento energético. Luego te pide el CAF, ¿ya? Que el CAF es el coeficiente de actividad física. Y ahí tú tienes que ver, ahí retrocedemos y tenemos que anotar, primero diferenciarnos y ver qué somos. Si somos 1, 1,13 o 1,16, ¿ya? Ahí ustedes podrán utilizar diferentes datos. Luego del CAF, ¿ya? Te pide la edad. Obviamente, la edad, cada uno de ustedes tiene una edad distinta. 17, 18, 19, quizás alguno por ahí 20, no lo sabemos. Y lo anotan aquí. Luego de eso, te pide el peso, ya que hay muchos, a lo mejor de ustedes, que ni siquiera saben cuál es su peso. Pero si no lo sabe, trabaje con un estimativo. Y después te mide la talla. ¿Qué es la talla? Su altura. Con eso, con eso, llegamos a calcular la tasa metabólica basal, el CAF y el gasto energético total. Sáquele una foto a ese cálculo que aparece ahí, a esa tabla, ¿ya? Que después la vamos a utilizar mucho, mucho, mucho. Bien. Nos vamos a la siguiente diapo y nos explica, así como, eh, no sé si se acuerdan que en algún momento cuando empezaron a trabajar las ecuaciones, le empezaron a hablar de las papas mudas, ¿ya? Que son paréntesis, multiplicación, ¿ya? Eso. Así es como se trabaja una ecuación. Aquí, para lo que vamos a trabajar nosotros en la clase, también debemos aplicar el mismo desarrollo de una ecuación matemática. Entonces, te explica, por ejemplo, el paso 1, calcular la tasa metabólica basal de un estudiante de 17 años, ¿ya? Que posee un peso corporal de 56 kilos y mide 1,52 m. Entonces, aquí va cambiando todo eso. Edad, 17 años, ¿ok? Después te dice que debes calcular la tasa metabólica basal. ¿Qué tela? No funciona el mouse. Bueno, después te cambia el peso, lo cambia a 56 kilos y después la talla la cambia a 1,52 y va desarrollando el ejercicio hasta llegar al resultado. ¿Ok? Acá está, vuelve a aparecer el mouse. La tasa metabólica basal se multiplica por el peso más eso y te da 1442 calorías. Esas 1442 calorías, ¿ya? Se van desarrollando en el ejercicio. ¿Ok? Y eso te va a dar un total que, por ejemplo, debería estar cercano a los 2500, 3000 calorías, ¿ya? Y realiza el cálculo completo. Ahora, yo entiendo que ese cálculo en primera instancia es súper complejo de sacar, súper complejo de calcular. Es por eso, ya, que vamos a dejar la diapo, porque lo otro que tiene que ver con la nutrición del ser humano no lo vamos a ver hoy día, y nos vamos a ir a lo que yo les mostré anteriormente, que es esta tablita. Esta tablita. Como lo primero que identifica es si son masculinos o femeninos, ¿ya? Tasa metabólica basal femenina, tasa metabólica basal masculina. ¿Por qué los tengo diferenciados por género? Porque cada uno de los cálculos así los diferencia. Entonces, nos vamos a ir a la tasa metabólica masculina, ¿ok? Y ahí aparecen sus datos. Benjamín, Dustin, Maximiliano, Joaquín, Kevin, Martín, Adam.
También aparecen compañeros que no pertenecen al electivo y compañeros que estaban el año pasado en cuarto medio. ¿Ok? Entonces yo me voy a ir a me voy a ir al último. No puedo. Ya vamos a trabajar con Gabriel Puyol, que ya no existe. Entonces voy y lo primero que hago es cambiar el año, 2021. Voy a poner que estoy en cuarto medio, que soy alumno del cuarto medio A, de sexo masculino, y mi nombre es... Ojo, yo lo estoy modificando aquí, yo después les voy a compartir, aquí arribita aparece compartir, les voy a compartir esta misma tabla, ¿ya? Para que ustedes le empiecen a meter mano, empiecen a ver de qué se trata. Carlos, buena, Cuevas. Obviamente no va a coincidir la fecha de nacimiento y lo primero que me pide aquí, nos vamos a mover, es, chuta, me cambié hasta de hoja, masculino. Aquí está, ahí están mis datos. Y lo primero que nos pide es peso. Ya voy a hacer un caso ficticio con el peso de Benjamín. Ya, Benjamín Solís. Como estamos calculando la tasa metabólica basal, vamos a poner que Benjamín tiene 18 años. Está separada por años, de 10 a 17 y de 18 a 30. Vamos a poner que tiene 18. Y vamos a poner que Benjamín pesa, esto es absolutamente ficticio, para que se den cuenta cómo trabaja la tabla. Vamos a tener la constante 1, la constante 2, ¿ya? Y aquí nos va a entregar el resultado. Si nosotros tuviésemos entre 18 y 30 años y estuviésemos vegetales, así postrados en una cama, solamente respirando, necesitaríamos 692 calorías si estuviéramos entre 18 y 30 años, ¿ya? Eso dice la tasa metabólica basal. Si estuviéramos entre 10 y 17 años, ya postrados en una cama, solo respirando y sin mayor actividad cerebral, tendríamos que mantenernos diariamente con 658 calorías, ¿ya? Pero, como somos jóvenes, ya necesitamos más calorías que eso. Entonces vamos a calcular de manera ficticia, vamos a poner 70 kilos. Y nos vamos a dar cuenta de que en la columna R, la tasa metabólica basal va a variar. Entonces, la tasa metabólica basal de una persona entre 18 y 30 años que pesa 70 kilos es 1746 calorías. Benja, ¿estás conectado? Benja Solís. ¿Alguien quiere hacer la prueba con sus datos para que lo veamos al tiro? Me sirve si es dama o varón. Cualquiera. Active el micrófono y vemos los datos de manera comprobable al tiro. De a uno solo tiene que activar el micrófono. ¿Pero quiere que le digamos el peso? No, sí, sí, para ver si corresponden los datos, si coincide. Si no les molesta. Si no, buscamos... ¿El peso de uno, profe? ¿Sí? Eh, O deme un estimativo. A mí me da igual, profe. Vámonos. Laura, ¿estás ahí?
Si ¿Lo quiere puedo digo sacar? mi peso, profe. ¿Sí? ¿Lo calculamos contigo? Ya me da Perfecto. lo mismo. Ya, entonces, no eres Benjamín, no eres Dustin, no eres Maximiliano, no eres Joaquín, no eres Kevin, Martín, Adán, Benjamín, Martín, Farfán. Vicente. Espérate, busquémoslo por apellido. Catalán Farfán. Ahí está. Aquí está usted, señor Farfán. Dorat. Su fecha de nacimiento corresponde, 20, o sea, es en el El 6 de 2003, mayo. Sí. el 6 de mayo. Ahí está. 6 de mayo del año 2003. Ujú. Perfecto. Entonces, Renato, tienes 17 o 18 años. 17. 17. Entonces vamos a trabajar con esta tabla. ¿Ya? Aquí. ¿Cuál es tu peso? 56 kilos. 56 kilos. ¿Calculaste la tasa metabólica basal? No, ¿No lo no hiciste? alcancé, profe. Ya, No. ok. Entonces, 56 kilos y aquí está. Tu tasa metabólica basal son 1648 calorías. Y ahí aparece. Lo calcula solo. ¿Alguien más quiere calcularlo de manera voluntaria? Ya sea varón o dama. Yo, Tengo los profe, datos de todo. ¿Quién? ¿Quién es yo? Dayana Arevalo. Dayana Arevalo. Pues vamos acá. Y entonces primero me aparecen los de la Yat, Valiente, Stockley, Zúñiga, Espinosa, Millar, Toro, Carreño, Cerro, Legnero, Parra, Rodríguez, Bobadilla, Arriagada, Arias, Arevalo. Ahí estás, Dayana. Tienes entre 17 o 18 años. ¿Cuál es? Voy a cumplir 18. Pero tienes los 17. Ujú. Sí. ¿Calculaste tu tasa metabólica basal? No, ¿No? no. Ya. ¿Cuál es tu peso? Creo que 49. No sé. 49. No sé, da lo mismo, si es para tener una idea. Puede ser referencial el número. ¿Ya? 49. Y si con los 49 te puedo decir que tu tasa metabólica basal son 1348 calorías. Ya. Ujú. Ahí está. Ahora, si nos vamos al gasto energético total, ya recuerden que el gasto energético total consideraba el CAF, que es el coeficiente de actividad física. Entonces también lo tengo aquí. También lo tengo aquí. Ahí está. ¿Ya? Entonces, Dayana, ¿puedo continuar contigo? Sí. Sí. Dame tu coeficiente de actividad física. ¿Y qué? Tu coeficiente de actividad física, si eres sedentaria, medianamente activa o eres activa. Si realizas actividad Mm, física una vez al día, 3 veces a la semana o menos de 3 veces a la semana. es que igual realizo. No, sí. Realizo hartas veces en la semana. Muchas. ¿Sí? Entonces le ponemos que es activa. Sí. Ya, entonces, como esto te diferencia también por sexo, activa sería en niñas sería 1,31. Ya, ese es tu CAF. Entonces voy para acá y te busco. Estoy en el masculino. Ahora estoy en el femenino. Nuevamente te tengo que buscar por el apellido. 1, ¿cuánto era? ¿Te acuerdas? ¿Qué cosa? CAF. ¿Cuál era tu CAF? 31, 1,31. Dayana. Entonces, Dayana, mira, los datos que nos pide, vamos a hacerle clic aquí para que nos quede marcado. Los datos que nos pide son 4, que son edad, los vamos a marcar. La edad es 17, ¿cierto? Ya sabemos que el CAF es 1,31, que es el otro dato que nos pide. Luego nos pide la altura. ¿Sabes cuánto mides? 1,52. 1,52. Después nos pide el peso. ¿Sabes cuánto pesas? 49 me habías dicho, ¿cierto? Más o menos, Ujú, yo sí, creo. un estimativo, no hay problema con eso. Entonces, lo primero que nos pide es la edad, 17 años.
Luego nos pide el CAF, 1,31. Lo toma en punto. 1,31. Después nos pide cuánto mides. 1,52. Y después nos pide tu peso. 49. Y esta maquinita, esta hoja de cálculo, lo que realiza es calcular tu gasto energético total. Serían, ahí está, 1698 calorías. Con 1698 calorías, ¿ya? Si tú sigues consumiendo eso de manera diaria, te vas a mantener en tu peso, en el que estás ahora. Ya. Si quieres subir o bajar de peso, lo que tienes que hacer es que esas 1600, si quieres subir, le tienes que agregar el 10%. Entonces sería 169 calorías. Con eso vas a obtener un aumento de peso que no es significativo, pero es de a poco. Entonces 1698 más 169, con 1867 calorías comenzarías a subir de peso. Es igual con la masa muscular, ¿cierto? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Cuándo comienzo a subir de peso y a acumular grasa o lípidos? ¿Y cuándo comienzo a subir de peso y aumento mi masa muscular? Para aumentar la masa muscular, lo que yo debo hacer es mejorar mi coeficiente de actividad física, que es el CAF. A mayor coeficiente de actividad física, mayor posibilidad de que esa acumulación de calorías se transforme en masa muscular y no se transforme en lípidos, en grasa, ¿ya? Ah, Y ya. no se considere obesidad o sobrepeso. Ya recuerda que primero está el peso normal, el sobrepeso, y después viene la obesidad 1, 2 y 3, que sería mórbida. Bien, pero ahí están esos datos, ¿ya? Importante. ¿Qué tienen que hacer ahora? ¿Qué tienen que hacer ahora? Vamos a devolvernos acá. Me voy a devolver a la diapo. Lo que deben hacer es lo siguiente. Yo no les voy a compartir por el momento la tabla que hice, pero necesito que calculen su tasa metabólica basal. Para calcular la tasa metabólica basal van a utilizar esa tabla, la verde. Así que aproveche y saquen una foto. Necesito que calcule su tasa metabólica basal, calcule su CAF, ya que es el coeficiente de actividad física, que está acá, ya, sáquenle una foto también, calcule si es sedentario, medianamente activo, activo o muy activo, que el muy activo es para los deportistas de alto rendimiento, ¿ya? O que tienen un constante entrenamiento físico, ¿ya? Y necesito que después de que calculen el gasto energético, la tasa metabólica basal, necesito ver si son capaces de calcular el gasto energético total, que fue el último ejercicio que realizamos con Dayana, ¿ya? Para eso, si no tiene algún dato, como por ejemplo el peso y la altura, trabaje con un estimativo. Yo creo, o la última vez que me pesé, ¿ya? O la última vez que me medía tanto, ¿ya? Ahí calcúlelo usted. Lamentablemente este año no lo alcanzamos a hacer en la asignatura de educación física. Profe, Dígame. en el caso de que uno, porque yo sé cuánto peso, pero ¿Ya? por ejemplo, si uno pesa tanto, coma y algo, ¿tenéis que poner el coma tanto? Sí, Ya. si lo considera necesario, póngalo. O realice un... O lo, es que, por ejemplo, yo peso 6, sería ya como el el peso, que viene. el que, 6 se aproxima a 1. ya, 0,6 se aproxima al número siguiente. ¿Ya? Si es 0,4, se aproxima al número menor. ¿Ya?
Ya, Ujú. Por ejemplo, si pesa 170 kilos, por dar un ejemplo, coma 5 sería 171 kilos, ¿ya? ya, En el caso mío, yo peso 65,2, ¿ya? De hecho, me pesé hoy día en la mañana. Entonces, esos 200 gramos, que es el coma 2, ¿ya? Puede ser la ropa, ¿ya? Puede ser las zapatillas, esos 200 gramos extra. Entonces, si a lo mejor si me hubiese subido a la báscula, a la balanza, desnudo, a lo mejor el peso hubiese sido distinto. Pero el rango son 65 kilos. Ujú. Lo mismo con la altura, ¿ya? Yo mido 1,70 y de esa manera, para calcular la talla, debe poner 1, o 1 punto, no sé cómo vaya a trabajar el tema del decimal, 1,70, 1,65. De esa manera calcula la tasa metabólica basal, el CAF y el gasto energético total. Cuando tenga ese dato, mire, ahí me imagino que ya le sacó la foto. Aquí aparece un ejemplo de cómo hacerlo, ¿ya? Así que también trate de sacarle una foto ahí para que vaya viendo cómo se va trabajando el tema de las papu mudas y cómo se van mezclando los datos, ¿ya? Cómo se van, por ejemplo, aquí dice talla, cómo se cambia la talla 1,52, que eso es lo que mide 1,52. Con eso, el día jueves, no, miento, mañana miércoles, yo les voy a pedir esos datos, ¿ya? Con esos datos, después nos vamos a ir a esta tabla, que fue la tabla, no, me equivoqué, abrí un Excel. Nos vamos a ir a esta tabla, y en esta tabla vamos a calcular la tasa metabólica basal femenina, masculina, ya el gasto energético, masculino y femenino. Y vamos a tener una idea de cómo se va a trabajar. Lo vamos a achicar para que sea visible. Ujú. Recuerden que para calcular algunas cosas deben considerar su edad. Si al día de mañana tiene 17 años, considérelo con 17. Si al día de mañana tiene 18, 18. No los calcule con los datos de la próxima semana. ¿Ya? Aquí yo tengo los datos de cada uno de ustedes, ¿ya? Que son los nombres, los apellidos y la fecha de nacimiento. Por ejemplo, Laura nació el 3 de junio del 2004. ¿Ya? Necesitaba ese dato para realizar la tabla. Bien. Esta tabla que yo le voy a compartir, ¿ya? La primera vez que yo la revisé, que estuve construyéndola, me demoré aproximadamente 6 horas para realizarla. ¿Ya? Porque usted dirá, es fácil, es una multiplicación, una división. Claro, ¿ya? Pero el trabajo para lograr eso, a través de las celdas, tener los datos de ustedes, ya ahí se fue ampliando el tema de las horas. Y lo más complejo fue realizar el tema del gasto energético total. Porque para calcular el gasto energético total, te pide realizar este ejercicio, ese ejercicio. Esto, ese cálculo matemático, yo lo tuve que llevar a la tabla de, de Excel que usted ve aquí, ¿ya? Entonces, se da cuenta que primero tuve que calcular eso, después tuve que calcular eso, después tuve que calcular eso, y a medida que le fui agregando datos, le fui agregando los coeficientes de valor. Y cada coeficiente de valor me llevó a la majestuosidad. O sea, yo lo considero una majestuosidad porque de verdad que harta pega, ya que es esto. Entonces después lo único que hay que agregar son la edad, el CAF y la altura, y el programa lo calcula solo. De hecho, si usted quiere, hay cálculos que los puede buscar a través del mismo Google. Con una calculadora de tasa metabólica basal. ¿Alguien levantó la manito? ¿No? Me avisó que alguien había levantado la manito.
Ah, muy bien. Aquí hay algunas preguntas. Profe, es- si no sabe cuánto está pesando, ponga un estimativo. Ya la última vez que se pesó, cuánto pesaba o cuánto cree estar pesando. La verdad que si aprende a realizar el cálculo de los ejercicios, cuando tenga verdaderamente su peso exacto, va a poder calcularlo, ¿ya? Pero me interesa que en un principio sepan utilizar las tablas y cómo se realizan los cálculos matemáticos. Así que el tema del peso, póngale que pesa lo que usted crea o estima conveniente, o lo que debería incluso estar pesando. Se necesita, bueno, depende lo que vaya a calcular. Por ejemplo, para el gasto energético total, necesito el peso, la altura, la edad, ¿ya? Y el coeficiente de actividad física. Para, para la tasa metabólica basal, necesito su edad, ¿ya? Junto con la edad, necesito saber cuánto pesa, y nada más. Y bueno, la Londra aquí planteaba, me imagino que era el comentario con relación al tema de entre subir de peso con masa muscular y subir de peso con lípidos. ¿A eso te referías, Alondra, o te referías a otro tema? Sí, a eso. Ujú, claro, es que ahí vamos a dejar de compartir. Vamos a ver, eso es. Y ahora les quería preguntar, vamos a preguntar, bueno, ya sabemos que tenemos la tasa metabólica basal, TMB. Tenemos el CAF, que es el coeficiente de actividad física. Tenemos el GT, que es el gasto energético total. ¿Para qué? ¿Para qué nos sirven esos datos? ¿Qué puedo hacer yo con eso? ¿Cuál es, qué creen ustedes? ¿Qué infieren a través de lo que hemos conversado? ¿Para qué nos va a servir tener eso, saber eso? ¿Puedo escribirlo en el chat? Activar su micrófono. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, en algún momento nosotros calculamos el IMC, que es el índice de masa corporal, y lo llevamos a la tabla de la OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Según el cálculo que obteníamos, sabíamos eh, cómo nos clasificaba la Organización Mundial de la Salud. Peso normal, bajo peso, sobrepeso, obesidad. Ujú. Ahora que tenemos la tasa metabólica basal, el gasto energético total, el CAF, ¿para qué nos sirve? ¿Para qué nos sirven esos datos? ¿Qué podemos hacer con ellos? ¿No se les ocurre nada? Bien, yo les comento. La tasa metabólica basal te sirve para realizar todos los trabajos del sistema suprasimpático, que tiene que ver con respirar, porque ninguno de ustedes está todo el día pensando, tengo que ir, tengo que, tampoco está pensando que el corazón empiece a latir. Ya entonces, para realizar todo ese tipo de trabajo, incluso cuando usted está durmiendo, ¿ya? Cuando usted está durmiendo, está realizando un consumo de energía, consumo de calorías. Entonces, la tasa metabólica basal te dice cuánto necesitas para eso, para tu rendimiento del sistema nervioso parasimpático y para tus actividades que son involuntarias, como dormir, ¿ya? Como si estuvieras, por ejemplo, todo el día en reposo, ¿cuánto serían las calorías que tú consumirías? ¿Bien? Claro, Laura nos comenta que son formas de saber nuestro estado de salud. ¿Sí? ¿Sí? Eso es de manera muy amplia, ¿ya? Después, el CAF te identifica si eres activo, medianamente activo, sedentario o deportista destacado, y te da un valor, un número.
1, 1,16, 1,31, ¿ya? ¿Y por qué te da ese valor? Porque a mayor cantidad de actividad física, debe ser mayor la cantidad de consumo de calorías, ¿ya? Esas calorías yo las consumo a medida que estoy recibiendo todos los alimentos, los nutrientes, los minerales, ¿ya? Cuando yo recibo eso, existen dos maneras de trabajar con ellos. Una es lo que se va acumulando y la otra es lo que se va desechando. Lo que se va acumulando, yo lo voy quemando durante el día. Y esto me sirve para el gasto energético total. ¿Ok? Lo voy quemando durante el día. Si eventualmente yo me como 3.000 calorías en el día, ¿ya? Y estoy quemando 2.500, hay 500 que se están quedando acumuladas. Esas 500 calorías, si mañana vuelvo a consumir 3.000, ¿ya? Y vuelvo a quemar 2.500, ya hay 1.000 calorías que se están acumulando. ¿Cómo debo hacer para quemar esas calorías que se están acumulando? Fácil. Tomo el gasto energético total, aumento el coeficiente de actividad física y de esa manera puedo bajar de peso. Otra manera de subir de peso es bajar el coeficiente de actividad física, pero eso nos va a llevar a acumular grasa o lípidos, no necesariamente a tener una vida, a tener lo que nos comentaba la Dayana, que era aumentar la musculatura. Entonces, si aumento mi consumo de calorías y aumento mi consumo de actividad física, lo más probable es que no suba de peso, pero si realizo ejercicios o actividades que tengan que ver con potenciar el aumento de la fibra muscular, que son ejercicios de fuerza, ¿ya? La musculatura va a ir creciendo. Bien, chicos, ¿tienen alguna consulta, pregunta? Bien, entonces lo que deben realizar es calcular su tasa metabólica basal, el coeficiente de actividad física y el gasto energético total. Y el día de mañana, les voy a compartir la tablita, ¿ya? Que es la que ustedes le van a empezar a meter mano y a ver si efectivamente los resultados que obtuvo, que calculó, son los que la tabla de cálculo de Excel nos entrega. Bien. ¿Consulta, preguntas? Profe, eso que es que tenemos que calcular el TMB, CAFE y GET, ¿hay que mandárselo a usted o hacerlo nomás? No, téngalo y mañana yo se lo voy a pedir. Mañana yo se lo pido y cuando me lo entregue, yo le doy la posibilidad. Mire, le voy a compartir la pantalla. Cuando ya usted hizo el cálculo, ¿cierto, Adam? Cuando tenga el cálculo, yo voy a venir acá, voy a ir a compartir y como el Adam ya me entregó el cálculo, voy a poner a Contreras. Le hago clic y le comparto la tabla para que le empiece a meter mano. ¿Ya? Si no me entrega el resultado, ¿ya? No le voy a compartir la tabla. Esa va a ser la llave para Profe, ¿y por obtener. dónde le mandamos los datos? Mañana a través del. Ah, mañana en clase. Sí, mañana en clase a través del chat puede ser, no hay Ya. problema. Vale. Oka así que tiene todo el día para hacer ese cálculo matemático. Si eventualmente los datos que usted me entregue no coinciden con los de la tabla, ahí mañana vamos buscando, viendo dónde estuvo la dificultad. ¿Ya? Ya, Así profe. que no se preocupe por eso. Nico, ¿algo más? No. ¿No? Ok. Ya, chicos, entonces los dejo. Chao, Cuídense. profe. Cuídese, Chao, chao. Voy a gracias. dejar de grabar. Chao. Chao, chao. Cuídense.